la utilizan, yo sé que con una intención buena, pero son palabras mal utilizadas. Por ejemplo, gloria al Señor, está la palabra que utiliza toda persona que es cristiana para referirse de la protección de Dios. Como por ejemplo, hay personas que dicen que la sangre de Cristo te cubra. Y muchas veces usted mismo y yo mismo a veces decimos, Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, cubre a mis hijos con tu sangre. Señor, cúbreme todos los días de mi vida con tu sangre. Y es decir, amados hermanos, que siempre sobreabundamos y utilizamos mucho esta palabra. Y a veces un hermano atravesando situaciones difíciles decimos, dile a Cristo que te cubra con su sangre. Y siempre pronunciamos esta palabra, pero ¿está bien dicha esa palabra? ¿Es lo adecuado? ¿Es lo que la palabra nos enseña? ¿Es lo que las escrituras nos enseñan? ¿Será cierto eso, amado? ¿Qué significa esto, amado? ¿Por qué siempre pronunciamos esta palabra? Pues bien, déjame decirte que esto es una palabra que la utilizamos como muletilla. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no tiene poder para proteger. La sangre de Cristo no tiene poder para cubrirte. Pastor, ¿por qué si yo tengo tiempo usando esta palabra y siempre me ha dado resultado? Pues tengo que decirte claro lo que dice la Biblia. En ningún verso bíblico dice que la sangre de Cristo no guarda o no protege. Pues bien, todo el mundo coge referencia, ya que estamos en medio de la pandemia, de esto. Y le decimos, dile a Cristo que ponga su sangre en el lintel de la puerta. ¿Será correcto eso? ¿Será lo bíblico? Pues tengo que decirte que no. ¿Por qué? Porque al Cristo morir, pues abolió todos los sacrificios de cordero. Ahí se acaba, ahí terminó. ¿Qué debemos de hacer? Pues bien, de escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Juan? Primero de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la función correcta de la sangre de Cristo? No es cubrirnos, es limpiarnos de todo pecado. Esa es la función de la sangre de Cristo. Me disculpa que tú tienes años y años en el Evangelio utilizando esa frase, hasta yo mismo la utilizaba, pero a través de las Escrituras me di cuenta, escudriñándola, de que la sangre de Cristo, aleluya, solamente tiene poder para limpiarte. Escucha bien, para limpiarte. Si hablamos de sanar, el que te sana es el Espíritu de Dios. Si hablamos de protegerte, bíblicamente quien te protege es lo que dice Salmo 34:7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defienden, amado. Es decir, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor para protegerte. No es la sangre de Cristo. Yo sé que te han enseñado que la sangre de Cristo no cubre. Yo sé que te han enseñado que la sangre de Cristo no protege. Eso no es cierto. Lo que nos protege, amado, es el ángel de Dios. Siempre vive cuidándonos y protegiendo. ¿Cuál es el objetivo de la sangre de Cristo? ¿O cuál fue el objetivo? Fue limpiarnos de todo pecado. No va a encontrar ningún hacedero bíblico que te respalde esa teoría o esa práctica que nosotros usábamos y todavía se usa, amado. Lamentablemente es una práctica muy buena, pero no es bíblica. Cuando tú le digas a una gente, la sangre de Cristo te cubra, aleluya, tú estás sacando del contexto
lo que la palabra enseña, lo que dice verdaderamente de la protección. Acuérdate que Salmo 91 está ahí. Y si tú lees Salmo 91 en ningún momento habla de la sangre de Cristo. Habla el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Esa es la protección divina de Dios. Es decir, amados hermanos, aleluya, con esto no te digo que no lo diga. Si tú quieres continuar diciendo la sangre de Cristo que me cubra, se vuelve un poco monótona o repetitiva de que tú digas cada vez que tú vas a salir: Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, cúbreme con tu... Hace tiempo que Cristo te lavó con su sangre. Hace tiempo, hace años que Cristo te limpió, te lavó. Te reitero, la palabra de Dios nos enseña en el libro de San Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado. Oye, grábate esto. Sangre de Cristo, limpiarnos de todo pecado. Vamos a continuar con otra palabra y es: la letra mata. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que escuché a alguien decir, y eso hace muchos años ya, hace más de 20 años, decir que el estudiar en la escuela, que ir a la universidad, que capacitarse teológicamente, eso mataba. Que prepararse secularmente, que mataba. Que eso producía muerte. Llámese espiritual, una dejadez espiritualmente. Y yo no me preocupé, ni muchos cristianos se preocuparon por estudiar las escrituras, ni estudiar nada. ¿Por qué? Porque entendían que la letra mataba. Pero cuando interpretamos este texto de manera errónea y decimos que la letra mata, eso lo dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Ahí específicamente no está hablando, léalo, no saque de contexto el texto. Ahí está hablando de la letra de la ley, que producía muerte al que no practicaba la ley. Entonces, cuando me acuerdo que yo un día dije que iba a estudiar, que me iba a preparar, que iba para la universidad, pues tuve la dicha de que varios miembros se me retiraron de la iglesia, porque ellos decían que no, que eso no era de Dios, que yo me preparara, que eso no era de Dios, porque la Biblia dice, me dijeron ellos, me acuerdo, en 2 Corintios 3:6, que la letra mataba, que no, que yo no podía estudiar, que ningún cristiano puede prepararse, que no puede ir a la universidad, que no puede ir al bachillerato, que no puede estudiar secundaria, porque la letra lo mataba. Pues inmediatamente estas personas, todavía hay personas así, pues lamentablemente le están dando una mala práctica o una mala interpretación de la palabra. No están utilizando la hermenéutica, aleluya, sobre este capítulo 3, verso 6, o ese verso también. No la están utilizando, la interpretación genuina. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando de la letra de la ley. Es decir, amado hermano, usted puede prepararse, pero nunca olvidarse de buscar a Dios, amado, de buscar el alimento espiritual en la lectura de la palabra, en la oración, en la obediencia y en el ayuno. Porque tiene que haber una composición, ayuno, oración, lectura de la palabra y la obediencia. Es decir, cada vez que usted escucha a algún hermano decir que la letra mata, hablando del conocimiento humano o el conocimiento de la palabra de Dios, dígale que eso es falso, de toda falsedad. Bien, ahora vamos a entrar en otra palabra que muchas personas lo he escuchado, yo sé que usted lo ha escuchado, y quizás muchos de nosotros hemos cometido ese error de decir: yo te reprendo, diablo. Que el Señor te reprenda es lo correcto. No podemos decir yo te reprendo. No podemos pronunciar la palabra yo, porque se entiende que usted se está cogiendo la gloria y la autoridad
se entiende que el único yo soy se llama el Señor. Entonces, cuando usted dice yo te reprendo, usted está atribuyendo que el poder es suyo y usted no está diciendo que el poder es de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 2, ahí habla claro que el Señor le dijo a Satanás que Jehová te reprenda. Escuche, para que comience a pronunciar palabras adecuadas según las Sagradas Escrituras, diga que Jehová te reprenda. Que el Señor te reprenda, diablo, en el nombre de Jesús. Escúcheme bien, esto es lo bíblico y lo correcto. No podemos decir yo te reprendo, yo te ato. Y hay personas que van más allá, que dicen yo te ato y te envío al abismo. ¿De cuándo a dónde un cristiano tiene poder de mandar un demonio al abismo? Si esto fuera así, pues yo creo que no existieran demonios en la tierra, porque todos se han ido al abismo, porque millones y millones de cristianos hemos pronunciado esta palabra, te ato y te reprendo y te llevo al abismo. Eso es incorrecto. No hay fuerzas, amado, cristiana, no hay líderes, apóstol, profeta, evangelista, maestro, misionera, misionero, con esta autoridad de mandar demonio al abismo. Usted no tiene autoridad para eso, y si hubiese sido así, no existieran demonios. Todos estuvieran ya atados. Vamos a continuar. Dice, yo profetizo, decreto, declaro. Oh, personas que en estos tiempos se están atribuyendo autoridad que no le corresponde. De eso vamos a hablar más adelante, para hablar de dónde viene el origen de los decretos que hoy en día los cristianos de la prosperidad y muchos cristianos, aleluya, llámese sana doctrina o llámese liberales, están utilizando estos términos para decir yo ato, yo reprendo, yo decreto, yo profetizo. ¿De cuándo a dónde, cristiano, usted tiene la atribución de decir yo profetizo? Según las Sagradas Escrituras, en Ezequiel capítulo 13, verso 3, habla claro y dice, el Señor dice así, o dice el Señor. Todos los profetas cuando profetizaban, decían, y el Señor dice así, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y el Espíritu de Dios dice así. ¿De cuándo a dónde Dios te dijo que tú tienes que decir yo profetizo, yo decreto, yo declaro? Qué lindo se escucha decir así dice el Espíritu de Dios. Muchas veces, amado, nos convertimos en copia. Escuchamos a una persona decir las cosas y ya nosotros somos como los niños, como que absorbemos lo que otro dice, sin importar la secuencia que trae ciertas pronunciaciones. Escúcheme bien, y el evangelio no es una moda, el evangelio es un estilo de vida, pues los decretos y los declaro. Luego vamos a preparar un estudio profundo de dónde viene estos mensajes de decretar. Sabemos que viene de la iglesia de la prosperidad, de la iglesia de la superfe, de la iglesia que debe de pronunciar todo lo bueno, que no puede pronunciar nada malo, porque eso te acontece. Esa es la teoría que ellos dicen, esa es la enseñanza. Pero más tarde, luego vamos a analizar y a preparar un estudio con referente a los decretos, de dónde vino, cuáles fueron sus precursores. Bendiciones a todos. Shalom.